Bueno, en primer término, mil gracias, compañeras y compañeros, por estar esta tarde aquí. A María un saludo muy especial, una excelente candidata a la Cámara de Representantes. A Manuel Sarmiento, mi amigo de tantos años, excelente concejal en Bogotá. Manuel lo ha venido haciendo súper bien. Porque Manuel es una persona muy inteligente, muy trabajadora, que sabe mucho de derecho, porque es un abogado de primerísimo nivel, pero tiene un encanto que no todo el mundo tiene. Es luchador. Es luchador. Si tiene que estar en la calle, está en la calle. Y si tiene que defender a la gente, defiende a la gente. Y si tiene que frentear, frentea. Y ese es el valor principal que tiene que tener alguien que diga ser amigo de los sectores populares y trabajadores y los empresarios comunes y corrientes. Si no hay valor civil, no hay nada en la vida. Y Manuel tiene de sobra de eso, además de sus otras virtudes. Entonces me agrada mucho, Manuel, estar con usted esta tarde aquí. Bueno, voy a hacer primero una cosa muy general sobre política y después voy al tema de los taxistas. ¿Por qué estamos en esta gran batalla que les compete a ustedes? Porque Colombia está funcionando demasiado mal. Demasiado mal. Les voy a dar un par de datos que les ilustren lo mal que estamos. El primero: 75 de cada 100 colombianos están o en el desempleo o en el rebusque. 75 de cada 100. Eso en otro país del mundo sería una conmoción y solo se hablaría de eso, porque no hay peor tragedia para un ciudadano que no tener un empleo estable y bien remunerado. Eso es un hecho. Si no hay empleo, no hay ingreso, y si no hay ingreso, no hay alimentación, ni hay salud, ni hay nada. Y eso es lo que le pasa a la gente de Colombia en proporciones inmensas. Si no hay empleo estable y bien remunerado, no hay pensión. El principal lío que tenemos con los pensionados en Colombia, que hay tan pocos, no es que ganen mucho los pensionados, eso es paja. El problema es que un número inmenso de compatriotas, como no tiene un buen empleo, no cotiza para pensión. Y la pensión es un invento de los alemanes para trabajadores formales. O sea, una persona que tiene un empleo formal durante un número de años determinado, tarde o temprano tiene una pensión, buena, regular o mala, pero tiene una pensión. Si usted no tiene esa estabilidad, está en la 8. Bueno, eso lo pongo como un ejemplo de lo mal que funciona. Eso lo pongo como un ejemplo de lo mal que funciona Colombia. ¿Qué será? ¿Por qué no intentamos arreglar esto? ¿Qué será lo que nos está fallando? La pila. Bueno, entonces ensayemos así a ver si nos funciona. Entonces lo primero que les quería decir es eso. Por eso es que nosotros estamos en política y en la lucha política toda la vida, porque esto no es nuevo. Este sufrimiento de los colombianos no es nuevo, esto ha pasado desde hace muchísimo tiempo. Esto ha pasado desde hace muchísimo tiempo. Y por eso, repito, nosotros, o particularmente yo, estoy luchando desde que era un muchacho, un joven estudiante universitario. Ahora, ¿por qué nos pasa esta tragedia? Bueno, y la de la salud, y la de la educación, y la del techo, y la de los servicios públicos carísimos. O sea, la vida de los colombianos es una tragedia. En otros países la gente sencilla y trabajadora vive bastante mejor que en Colombia. No se dejen meter ese cuento. En otros países parecidos a Colombia no hay los problemas que hay en Colombia. Ahora, ¿por qué nos pasa esto en Colombia? Muy simple, nos pasa porque hemos sido mal gobernados, yo diría que desde siempre. El problema de que los taxistas, los conductores no tengan seguridad social, ese no es un problema nuevo, eso hace cuántos años está. Nunca la han tenido. Nunca la han tenido, o sea que ustedes han estado allí en una situación en que la pensión siempre ha estado lejísimos de ustedes. Y la salud. Y los líos de educación, los líos de salud de los demás colombianos, del agro, de la industria, etcétera, siguen ahí desde siempre, han estado allí. Bueno, ¿quiénes nos han gobernado todo el tiempo? Gaitán lo decía en 1940, nos han gobernado los mismos con las mismas. Los mismos con las mismas, o sea, los mismos haciendo lo mismo. En 1940 lo dijo Gaitán. Y miremos ahora cómo es la cosa. Santos fue ministro de César Gaviria, fue ministro de Andrés Pastrana,
y fue ministro de Álvaro Uribe, y ahora nos dicen que son distintos. ¿Cómo así que distintos? Si gobiernan juntos, ¿cómo es que son distintos? Por ahí hay una foto de los abuelos de Germán Vargas Lleras y de Santos en 1940, cuando el uno como presidente y el otro como ministro ya eran compadres políticos en 1940. En el Congreso hay un chiste: ¿qué es un santista? Y la respuesta es un ex uribista, porque van y vienen de un combo a otro dependiendo de sus conveniencias. Bueno, esa es la tragedia de Colombia, y eso es lo que queremos derrotar. Eso es lo que queremos derrotar con este proyecto que estamos montando. ¿Qué tiene que ver con un objetivo que es preciso? Hay que ganarle la presidencia de la República. Así es, senador. Sí. Vamos a ganarla. Hay que ganarla. Hay que ganarle la presidencia. O sea, este año vamos a tener dos elecciones. El 11 de marzo, Senado y Cámara. Y el 27 de mayo, presidencia de la República. Necesitamos sacar muy buena votación en Senado y Cámara y elegirnos. Yo vuelvo al Senado, yo soy el número 1. Elegir a Mariae como representante a la Cámara de Representantes. Por bien que nos vaya en Congreso, y nos va a ir bien en Congreso, si no ganamos la presidencia de la República, quedamos en un lío, porque aquí el que manda es el presidente de la República. Porque el presidente de la República, más el que controla el Congreso, es el que tiene todos los poderes. El lío de ustedes es, en últimas, un problema no de las leyes, que son las que aprobamos en el Congreso. Aquí todas las leyes prohíben la ilegalidad y la piratería, no hay ley que la permita. El problema no es tanto en Colombia de leyes, aquí hay leyes que prohíben que se roben la plata y se la roban. Es así de simple. Y tenemos uno de los países más corruptos del mundo. Tenemos uno de los países más corruptos del mundo. Y eso, por supuesto, también es responsabilidad de quién, de quienes nos han gobernado. Entonces, esta es la primera cosa que les quiero dejar clara. Si esto no se entiende y no elegimos a Sergio Fajardo presidente de la República, las cosas en Colombia no van a cambiar de verdad. Sergio Fajardo, ojo con esto, no hay que dejarse meter cuentos, es el único que está en capacidad de generar una unidad tan grande que sea capaz de derrotar a los candidatos santistas o uribistas. Nadie más puede. Otros podrán sacar unos cuantos votos, pero ganarles, es que ganarles necesita una persona en unas condiciones muy especiales que pueda unir a más de la mitad de los colombianos. Esto no es un problema de sacar aquí 2 o 3 millones de votos, o 4 millones, no. Aquí para ganar hay que sacar más de la mitad de los votos. O sea que estamos hablando, Manuel, ¿de cuántos votos? 10 millones. De 7 u 8 millones de votos. Si no es Sergio Fajardo el que lo logra contra el santismo y el uribismo, no va a ser posible. Yo lo digo con toda franqueza. En eso estamos. Bueno, y Sergio Fajardo, es bueno decirlo desde ya, ustedes han visto el video de las declaraciones. Sergio Fajardo se ha comprometido en este tema específico del taxismo a promover la legalidad. O sea, él hace una explicación que es de fondo en ese video del que estoy hablando. Él dice: está demostrado que Uber, y lo mismo le cabe a Cabify y a cualquiera parecida, no es una empresa tecnológica, no es una aplicación tecnológica, sino una empresa de transporte. Y si es una empresa de transporte, está violando la ley. ¿Y por qué está violando la ley? Porque en Colombia las empresas de transporte tienen que inscribirse ante el ministerio como empresa de transporte. Así es, así es. Porque en Colombia las aplicaciones de telecomunicaciones, cualquiera sea, para usarlas en asuntos de taxismo, tienen que estar registradas como tales también ante el gobierno. Porque, y esto es lo principal, solo se puede prestar servicio de taxis en Colombia, según la ley y la Constitución, con carros de servicio público. Con carros de servicio público, no se puede de otra manera. Y carros de servicio público que cumplan con las normas para los cuales les fue autorizado el servicio público. Bueno, y ahí Uber viola la ley. Y Uber
viola el código penal, eso da cárcel por corruptos. ¿Cuándo fija tarifas? Y ellos las fijan. Porque resulta que en el servicio público de taxis las tarifas las tiene que fijar la autoridad competente. Ese delito penal, criminal, se llama usurpación de funciones públicas. Así de simple. O sea que la ilegalidad de esto está clarísima, lo han dicho las cortes europeas, lo ha dicho la propia Corte Constitucional. Esa fue la primera lucha que tuvimos. Cuando yo empecé a moverme en esto me salieron con el cuento de que no se sabía si era legal o ilegal. Bueno, eso ya se sabe. Ahí está, inclusive esas multas tímidas que les han puesto son la prueba de la ilegalidad. No podrían multarlos si no fueran ilegales. Lo que pasa es que el gobierno no se amarra los pantalones y hace las cosas como deben ser. Eso es así de simple, y esto es un mar de corrupción. Lo de las tajadas es cierto. Esto aquí no son solo alegatos de abogados. Este país está tomado por los corruptos, y este asunto del que estamos hablando es corrupción en la cúspide del Estado colombiano. ¿Contra quiénes? Contra un montón de pequeños y medianos propietarios de carros, gente sencillas, y particularmente contra los conductores, porque al final todo el negocio que está haciendo Uber es un negocio contra quienes han cumplido la ley, contra quienes han sido cuidadosos de respetar la Constitución, y contra gentes sencillas. Y hago aquí una advertencia antes de seguir adelante. Mi pelea aquí no es ni siquiera contra los conductores de Uber o los carros de Uber. Esos son unos explotados por Uber. Es que es demasiado abuso cobrarle 20 o 30% a un propietario de un carro y a un conductor por simplemente conectar al pasajero con el cliente. Eso es un abuso. 20%, eso es más duro que el gota a gota, mucho más duro. Pero ¿cómo no va a ser más duro que el gota a gota? Esa plataforma no vale nada montar esa vaina, nada. Es que es el abuso de la ilegalidad. Eso pasa como por la cocaína. La cocaína es cara no porque sea barato, no porque sea caro producirla, sino porque es ilegal. Y lo mismo, le sacan los ojos a los taxistas de Uber, a esos conductores y a los propietarios, porque es la ilegalidad andando por cuenta de esta transnacional. Esa es una empresa de los banqueros gringos, ¿sabes? Y a esa empresa es a la que se le arrodilla el gobierno nacional. Bueno, esta es la visión general. Nosotros con Sergio Fajardo lo que decimos: aquí no puede haber servicio de taxis en Colombia que no sea legal. ¡Pum! ¿Prestado cómo? Con carros autorizados, con tarifas autorizadas y por empresas autorizadas que cumplan la ley. Así de simple. El que quiera estar en este negocio, que cumpla la ley. Lo que pasa es que estos de Uber son tan torcidos que Santos le sacó un decreto para que puedan hacer lo mismo que hoy hacen, pero legalmente, con carros de servicios públicos, pero lo que ellos llaman carros de lujo y esos cuentos que echan, y no se les dio la gana coger el decreto. El gringo de Uber, un señor que se llama Michael Schumacher, en ese momento, en la cara a Santos y a Vargas Lleras, les dijo en la Casa de Nariño, se lo pasaron por la televisión, les dijo: no cumplo su decreto, ¿y qué? Yo hago lo que me dé la gana. Yo soy un gringo de una transnacional y me pongo de Ruana, Colombia. Se los dijo en la Casa de Nariño. Esto es tal vez la vergüenza más vergonzosa de cualquier presidente en la historia de Colombia, es que ponga todo su gabinete, expida un decreto para favorecer a Uber, ponga al gringo de Uber aquí al lado, hablen del decreto, y el gringo con la televisión nacional, ahí están las fotos, le diga a Santos en la cara: ¿sabe qué? Su decreto me importa un pepino, yo hago lo que se me dé la gana. Y el Santos y el Vargas Lleras se le arrodillan al gringo. Esa es la historia, padre. Hay que decir las cosas como son. Es una vergüenza, porque a que se le arrodillen, vaya y venga, pero que se le arrodillen ante las cámaras de la televisión y en la Casa de Nariño, caramba, ¿hasta dónde la desvergüenza? Bueno, así estamos. Esta es la realidad de este asunto. Voy a hacer un par de comentarios de detalles sobre estos. En estos días, el doctor Germán Vargas, que ahora anda pues con el cuento de que va a ser presidente de la República, y anda que dice que de amiguis de los taxistas, se acostó sano y amaneció amigo de los taxistas. Entonces vamos a mirar en detalle, porque en esa intervención me agredió con mentiras y trinó mintiendo sobre mí. Yo no digo mentiras ni maltrato a la gente, yo voy a las cosas como son. Bueno, ¿cuál es la historia de este detalle? ¿Cuál es la historia de este detalle? En algún momento
En algún momento el gobierno Santos responsabilizó a Vargas de arreglar este problema. O sea, le pasó la pelota al vicepresidente de la República, que a su vez era el dueño de la ministra del Transporte, porque aquí los ministros tienen dueño. Entonces la señora hacía lo que dijera Vargas. Bueno, aquí hay un hecho que es evidente. Vargas fracasó absolutamente en la solución de este asunto. No lo solucionó. O sea, no lo solucionó con el enemigo que tenemos. O sea, que no venga con el cuento. Él con todo el poder del vicepresidente de la presidencia de la República, y lo único de verdad que hizo fue arrodillarse al gringo de Uber en la Casa Nariz. Oye, el problema está ahí, o es que el problema no está ahí. Bueno, pero detallemos un poquito más, porque hay un amigo de Vargas, muy amigo, que tiene que ver con que este problema no se haya podido resolver. Precisemos aquí algunas cosas. ¿Y cuál ha sido el papel de él y cuál ha sido el mío? Porque más o menos lo que está intentando decir es que nosotros, en mi caso, Robledo, Manuel, los que hemos estado en esta lucha los del pueblo, no hemos hecho nada. Bueno, voy a comparar un poquito lo que nosotros hemos hecho y lo que él ha hecho. Ya dije, le dijeron arregles el lío, no fue capaz. Ese ya es un hecho. Pero esto tiene más detalles. Miren ustedes. Yo en septiembre 17 del 2015 le mando una carga a Vargas, porque ya se sabía que era el responsable de la cosa. Una carta larga, y ustedes la pueden conseguir. Le digo, oiga, doctor, mire todo este desastre, y le explico todo esto que lo he explicado a ustedes aquí. ¿Saben qué sucedió? Que ni me contestó la carta. A un senador de la República, que simplemente le decía una carta cordial por tele, decía, mire toda esta tragedia, arréglenlo. Bueno, se hizo el loco, ni me contestó. Septiembre del año 2015. Bueno, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después? A finales del 2015, ese mismo año, ese es el año también en que se le arrollan al gringo en la Casa de Nariño, un conjunto de taxistas, de líderes del taxismo, aquí de pronto algunos de ustedes, pusieron una demanda ante la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, diciéndole a la superintendencia, oiga, ponga a esta gente a cumplir la ley. Es una carta de unos taxistas, no es mía, mi oficina los asesoró, pero ellos firmaron su carta. Ahora, ¿por qué a la Superintendencia de Industria y Comercio? Que la maneja un amigo de Vargas, o sea, el superintendente de Industria y Comercio es un hombre de Vargas. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe. Entonces la carta que él le decía, señor superintendente, los señores de la piratería, ¿sí?, del internet, de estos cuentos que nos echan, están haciendo competencia desleal. ¿Qué es competencia desleal legalmente hablando? Es cuando alguien compite con uno violando la ley, que es lo que hace Uber. Uber compite con ustedes violando la ley, porque ellos no tienen que pagar los costos de ustedes. Ellos no tienen el cupo, que vale un montón de plata. No es lo mismo competir con un carro más caro y uno más barato. No tienen que pagar los seguros especiales que ustedes pagan. Pueden manejar las tarifas como se les dé la gana. Ustedes están acogidos a una tarifa que no la pueden mover de ninguna manera. O sea, la clásica competencia desleal. ¿Cuándo hay competencia desleal? Cuando el competidor compite violando la ley. Eso sabe estas cosas de abogado. Yo no soy abogado, pero yo sí soy de abogados buenos y me explican cómo son las cosas. Bueno, Manuel fue el que me lo explicó antes que otras cosas, porque en esos días trabajaba conmigo en la oficina. Bueno, eso sucedió, esa denuncia en la Superintendencia de Industria es del 2015, finales del 2015, y esta es la hora, estamos en el 2018 y no han podido hacer nada. Les agrego otros datos para que ustedes vean cómo funciona esto. En agosto del 2016, ahí sí yo, el senador Robledo, le manda una carta a la Superintendencia de Industria y Comercio y a todas las demás superintendencias, que también son unos alcahuetas, no han hecho nada, ni la Superintendencia Financiera, ni la Superintendencia de Sociedades, nadie, porque aquí hay una manguala en Colombia entre todo el santismo para violar la ley. Esa es la realidad de esta cosa. Les mando una carta diciendo, bueno, ¿qué están haciendo? Hagan algo, y todo el mundo se hace el pendejo. No es que sean pendejos, es que se hacen los pendejos. Eso. Como si aquí no se hubiera pasado nada. Y ahora, en agosto 29, le mando una carta a la Superintendencia de Industria y Comercio, a la que tiene que ver exactamente con esto de la competencia legal. Le digo, señores, es una carta que se llama de celeridad. Ustedes llevan 2 años con este proceso y no han hecho nada. Tomen alguna decisión, la que le parezca.
La que quieran. ¿Saben que cómo me contestaron? Este es un proceso reservado y no tenemos ningún tiempo de plazo, luego hacemos lo que se nos dé la gana. Eso me contestaron. El hombre de Vargas. El hombre de Vargas, porque ese señor superintendente es un hombre de Vargas. Y entonces ahora nos sale el doctor Vargas Lleras con el cuento de que él es amigo de los taxistas. Pues no me extrañaría que en estos días salga y diga cualquier cosa, pero ojo, hay una frase que es muy profunda: a la gente se la debe juzgar por lo que hace y no por lo que dice de sí mismo. A ustedes ya hubo un presidente que les engañó. Ahí está el video del cual Juan Manuel Santos, cuando era candidato, les dice a ustedes que les va a arreglar eso. Y era Santos el candidato a la presidencia y Vargas el candidato a la vicepresidencia. O sea que la estafa que a ustedes las hicieron, se las hicieron los dos. Por último, sigue esto. Los mismos con las mismas que en esto también han estado de acuerdo. ¿Ustedes han visto alguna declaración del uribismo a favor de ustedes? Una. Ni una. Nada. Del Centro Democrático, de todos ellos, o sea, los que llamamos los mismos con la vida, ni una. Ahora, no me sorprenderá que ahora que están en los afanes electorales, salga alguno de los candidatos de ellos a ofrecerles el oro y el moro. Ahí sí. Pero han estado calladitos, ni una palabra, y son muy hablantinosos. No pueden decir que es que son mudos, sino que en esto son mudos, porque finalmente todo esto hace parte de las políticas del libre comercio que nos destruye. Entonces es muy simple, mis queridas compañeras y compañeros vinculados a este asunto de racismo. Vienen dos elecciones claves. Ustedes tienen una posibilidad, que es votar por nosotros, el cambio, en lo que nosotros los podemos representar, o votar por sus verdugos, seguir votando por sus verdugos. Pero pues si votan por sus verdugos, cero derecho a quejarse. Colombia no puede seguir con una chifladura, es como una chifladura, y luego con todo cariño, que consiste en que los colombianos el domingo votan mal, votan por el peor y después quieren que los gobiernen bien. Es que a Peñalosa alguien le eligió, ¿o no? No fui yo, ni fue Manuel Sarmiento, ni fue María, los bogotanos lo eligieron. Y ahí está dándoles palo a ustedes a la lata. ¿Y quién sostiene a Peñalosa? ¿Por qué no lo hemos podido tumbar de la alcaldía? ¿Por qué no se ha podido hacer la consulta revocatoria? Porque están unidos en torno a Peñalosa, Germán Vargas, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Es decir, Cambio Radical, el Centro Democrático y la Unidad Nacional, y que son muy enemigos, que son muy contrarios entre ellos, y tienen muchas peleas. Curioso, no tienen sino una pelea, y en todo lo demás están de acuerdo. Entonces, una peleita de perros y gatos en algún tema, y en lo demás amacizados, votando las cosas de la misma manera, particularmente en el mundo de los negocios. Entonces mi invitación es muy simple. Tenemos a María E., que es amiga de ustedes, Polo 111 a la Cámara de Representantes, me conocen a mí, yo soy el número 1 en la lista del Polo al Senado. Invitación es a que votemos, voten por ustedes mismos, no ni siquiera por mí, voten por ustedes. A mí no me falta nada de camino. Yo no tengo casa, no tengo negocios. Yo no vendo un tamal en un derrumbe, yo no hago negocios, no tengo genio para eso. No tengo genio para eso. Otros lo hacen y me alegra que les vaya bien y todo les salga. Pero ustedes sí tienen que pensar en ustedes. Y bueno, y necesita no solo que ustedes los que están aquí voten, sino que hay que convencer a todos los amarillos de Colombia que voten aquí. Yo les digo esto: si yo saco una supervotación y María saca una supervotación, los ponemos a temblar. Ellos a lo único que me tienen miedo es a la derrota política, porque ellos saben que ahí es donde está el poder. Y estamos estirando a que yo saque la primera votación en Colombia. Otra vez. Y eso va a depender de que todos hagamos, cada uno cumpla con su deber. Yo cumplo con el mío y ustedes tienen un deber que cumplir. Yo estoy seguro que así va a ser, y estoy seguro que les vamos a meter una tunda el 11 de marzo y que les vamos a ganar la presidencia.